el Tribunal de la Libre Competencia, el Tribunal Electoral. Entonces, son una serie de otras instituciones que de una u otra forma también imparten justicia, pero que no están, ¿ya?, al amparo de el Poder Judicial, patrimonialmente hablando, ¿ya? Y por último, decíamos, nos vamos a encontrar con una figura más especial aún, que son los tribunales arbitrales, ¿ya? Y estos tribunales arbitrales tienen una característica que es mucho más especial que las que hemos señalado, porque son tribunales de corte temporal, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto que sean de corte temporal? Es que solamente tienen una duración determinada en el tiempo, ¿ya? Vamos a ver que los juicios arbitrales no pueden durar más de 2 años, ¿ya? Y la gracia que tienen estos es que son tribunales que están, donde ejerce la función del juez un abogado de la plaza, ¿ya? Y, y aquí lo importante es que las partes, ¿ya?, de una u otra forma le dan las características, ¿ya?, al procedimiento que se va a llevar adelante ante un juicio arbitral, ¿ya? Nos vamos a encontrar con distintas clases de árbitros, árbitros de derecho, árbitros arbitradores, ¿ya? Y estos entonces van a ir tomando las características que las partes les asignen al momento del combate. Cuando hablemos, probablemente el próximo semestre, ya en especial de los órganos jurisdiccionales, ¿ya?, y veamos en detalle cómo se van creando, cómo se van formando los tribunales y lleguemos al tiempo de los juicios arbitrales, voy a hacer lo posible por entregarles ejemplos, ¿ya?, a través de la revisión de algún tipo de comparendo inicial de uno de estos juicios, ¿ya?, para que ustedes vayan empapándose de esto. Es importante, y aquí quiero que ustedes tengan un tema súper claro. Es importante que ustedes vayan conociendo desde ya, ¿ya?, cómo se van moviendo los tribunales, ¿ya? Para eso yo los invito a que se metan a la página del Poder Judicial, www.pjur.cl, y vayan urqueteando, ¿ya?, en la oficina judicial virtual o en la sección de consulta de causas, ¿ya? Ustedes vayan urqueteando y vayan empezando a ver cómo son las distintas etapas del proceso, ¿ya? ¿Por qué se los recomiendo o por qué se los aconsejo? Porque generalmente uno sale de la universidad con muy poca práctica en cuanto a lo que es ver un juicio, ¿ya? Entonces, claro, manejamos mucha teoría, pero tenemos poca práctica en el tema. Entonces, es bueno ir viendo, ir revisando, ir mirando, ¿ya? Teniendo eso claro, entonces vamos a entrar de lleno a lo que es el derecho procesal propiamente tal, y metiéndonos además en lo que son las fuentes del derecho procesal, ¿ya?, que es lo que nos va a ocupar una parte importante de este módulo, ¿ya? Cuando nosotros hablamos del derecho procesal, lo dijimos en la primera clase, lo conceptualizamos, ¿ya? Tenemos distintas definiciones de lo que es el derecho procesal, pero nosotros vamos a partir, ¿ya?, con la definición del profesor Alessandri, ¿ya?, que parte de manera sacramental cuando nos dice qué es lo que es el derecho procesal. El derecho procesal es aquella rama del derecho que estudia la organización y atribuciones de los tribunales y las reglas a que están sometidas, ¿ya?, en su tramitación, ¿ya?, los asuntos que son sometidos a su conocimiento. También podríamos definirlo como aquella rama del derecho que regula los medios de solución de conflictos de relevancia jurídica y especialmente el debido proceso. Hicimos referencia un poco al debido proceso, ¿ya?, en clases anteriores, en el sentido de que es una garantía constitucional, ¿ya?, para que exista un debido proceso. ¿Qué quiere decir esto del debido proceso y que sea un principio y que sea una garantía y que tenga la relevancia que tiene? Quiere decir, en palabras súper sencillas, que toda persona primero tiene derecho a la acción,
¿ya? Cualquier persona tiene la posibilidad de demandar en juicio. Más adelante ustedes verán ya las reglas de capacidad. Ustedes tuvieron introducción al derecho, ¿cierto? O introducción a los principios del procedimiento, no sé cómo se llama. Sí, no, tal vez, quizás. A ver, doña Patricia, usted me dice que sí. ¿Se acuerdan ustedes de haber visto el concepto de persona? ¿Sí? ¿Y quién me puede definir qué es lo que es una persona? Son Artículo personas. 55 del Código Civil. Toda persona, perdón, adelante, compañera No, Adriana. Dele, Yerko. Dele nomás. Toda persona de la especie humana, sin importar raza, sexo, estirpe, condición, divídase entre chileno y extranjero. Ya, partamos de la base de que si yo fuera un normalista, positivista, ¿ya? Y estuviéramos en un examen, le diría que está mal. Sale de ahí, sale. Por una cuestión bien sencilla y bien sencilla. Yo no puedo partir la definición o no puedo partir definiendo una palabra, ¿ya? Con la misma palabra que estoy definiendo, ¿ya? Entonces, no podría decir que personas son personas, los individuos de la especie humana, ¿ya? Cuando el Código Civil nos dice qué es lo que es persona, nos dice es todo individuo de la especie humana, ¿ya? Ya, pero eso es un paréntesis, es un detalle. Este individuo de la especie humana tiene ciertos atributos o ciertas características. ¿Recuerdan ustedes los atributos de la personalidad? Don Eduardo. Bueno, profesor, dentro de los atributos de la personalidad, ¿cierto? Tenemos el nombre, el domicilio, Ya. el estado civil, la capacidad de goce, el patrimonio y se me escapa uno. Y la nacionalidad. Y la nacionalidad, sí. Bien. Y Para la cuando persona hablamos natural. de la persona natural, y cuando hablamos de la capacidad, ¿ya? Usted bien hacía la diferencia entre la capacidad de goce, ¿ya? Y la otra capacidad que es la capacidad de ejercicio, ¿ya? Una que dice relación con esta posibilidad que tenemos todos de contraer obligaciones, de ejercer derechos y contraer obligaciones, y por otro lado de ejercitar o de poder hacer propias estos derechos y obligaciones y poder ocupar. Y cuando hablamos del derecho procesal y hablamos del debido proceso, nos estamos refiriendo precisamente a esto, a que toda persona es capaz, ¿ya? Toda persona tiene la posibilidad de poder presentar, ¿ya? Una acción ante un tribunal, ¿ya? De hecho, si nosotros miramos y buscamos en el Código de Procedimiento Civil o en el Código Orgánico de Tribunales, no nos vamos a encontrar con ninguna norma que hable de capacidad. ¿Eso qué quiere decir? Que obligatoriamente nos tenemos que dirigir al Código Civil, a las normas comunes relativas a la capacidad, ¿ya? Y nos vamos a encontrar con que son capaces, ¿ya? Todos aquellos que la ley no ha declarado incapaces. Tanto es así que existen situaciones especiales. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en cuanto a la capacidad, nosotros la vamos a distinguir entre absoluta y relativa, ¿cierto? Y vamos a decir que hay personas que son absolutamente incapaces, ¿ya? Como por ejemplo el loco demente o el infante. Y vamos a decir que hay personas que son relativamente incapaces, ¿ya? El menor adulto, ¿ya? O el interdicto por demencia. ¿Y por qué llamo esto? ¿Por qué traigo esto a colación? Porque en algunos procedimientos, ¿ya? Las reglas de capacidad ordinaria que nosotros vemos, ¿ya? Se trastocan un poco. Ejemplo, cuando nosotros estamos frente a un procedimiento minero, no estamos yendo para cualquier parte, ¿ya? Pero la idea es que quede claro. Cuando estamos frente a un procedimiento minero, es decir, a la constitución de una concesión de exploración o una concesión de explotación, se permite que un menor adulto, ¿ya? Pueda presentar por sí solo, ¿ya? Una acción ante el tribunal. Entonces uno dice, bueno, a ver, pero ¿cómo si se supone que el menor adulto tiene que actuar
representado o tiene que actuar y después ser ratificado, logrado por un ya tiene que ser ratificado por un representante legal. Señores, les quiero señalar que cuando yo autorice que la clase sea grabada, la grabamos, ¿ya? Entonces, ¿por qué el menor adulto puede, ¿ya?, comparecer ante un tribunal? Y el derecho minero ha entendido que el menor adulto puede porque goza de preferencia en la presentación. ¿Ya? El que primero presenta, ¿ya?, es el que gana esa concesión, obviamente cumpliendo con todos los requisitos. Entonces nos encontramos con esta primera regla del debido proceso, ¿ya? Toda persona puede ejercer una acción. Como segunda regla, ¿ya?, nos vamos a encontrar con que toda persona, ¿ya?, contra quien se dirige una acción tiene la posibilidad, o sea, tiene la obligación de ser notificado para saber de qué es lo que se trata, ¿ya?, la acción que se está impetrando en su contra. Y a raíz de lo mismo, a raíz de este derecho a saber, de este derecho a conocer que implica el debido proceso, tiene derecho también a defenderse legítimamente, ¿ya? Entonces nos vamos dando cuenta cómo el derecho procesal, ¿ya?, como esta posibilidad de resolver los conflictos de relevancia jurídica, ¿ya?, van metiéndose en otros ámbitos de aplicación. Entonces nos vamos a quedar con estas dos definiciones, con la de Alessandri en cuanto a que es la rama del derecho que organiza, que estudia la organización y las atribuciones de los tribunales y las reglas a las que están sometidos en su tramitación los asuntos que se entregan a su conocimiento, y esta segunda definición que nos dice que es la rama del derecho que estudia los medios de solución de conflictos de relevancia jurídica, en especial el debido proceso. ¿Qué es lo que contiene el derecho procesal? ¿Ya? Y esto un poco ya lo hablábamos al principio de este curso. El derecho procesal nosotros lo podemos dividir en dos grandes áreas, una parte orgánica y una parte funcional. Una parte orgánica, que es lo que nosotros estamos viendo, es la organización y atribuciones, ¿ya?, cómo funciona el aparataje judicial, y una parte funcional que dice relación ya con los procedimientos y dice relación con los procesos, ¿ya? Y esto reviste importancia porque para saber, ¿ya?, cómo funciona uno y cómo funciona el otro, tenemos que poder distinguirlo, ¿ya? Y aquí vamos a empezar a hablar de las principales características que tiene el derecho procesal. El derecho procesal es esta como rama del derecho, ¿ya?, según el profesor Mosquera, es una rama del derecho público, ¿ya? ¿Y por qué es una rama del derecho público? Porque regula u ordena una función pública, ¿ya? Regula o ordena la función de el judicial. Entonces, como tal, ya tiene esta característica de función pública. En cuanto a las normas que rigen al derecho procesal, en su esencia son normas de orden público. ¿Qué quiere decir que sean normas de orden público? Que la parte, ¿ya?, cada uno de nosotros, ¿ya?, no puede renunciar a estas acciones a priori, ¿ya? Yo no podría renunciar de antemano a la posibilidad de intentar una acción de término de contrato de arriendo, por ejemplo, si yo tengo un inmueble que está siendo arrendado, ¿ya? Carece de toda lógica, porque si el arrendatario después se pone rebelde y no quiere restituirme el inmueble, y yo he renunciado a esa posibilidad de reclamar, ¿cómo recupero mi casa? ¿Ya? Entonces, son normas de orden público, ¿ya? No podemos, ¿ya?, disponer de ellas. Pero noten que les dije que esa es la regla general, ¿ya? Pero nos vamos a encontrar con algunas situaciones donde sí se nos permite, ¿ya?, la disposición de ciertas normas.
Y estas normas dicen relación con la competencia relativa, ¿ya? Es decir, perfectamente nosotros podemos modificar la competencia de un tribunal, ¿ya? Entregándole a un tribunal que no es competente, ¿ya?, la acción para que conozca. Tendrá que la otra parte alegar en su momento que el tribunal es incompetente, ¿ya? Entonces, nos encontramos con esta excepción o esta excepcionalidad a la característica de que sean normas de orden público y renunciables. ¿Puedo renunciar yo a la demanda una vez que ya la he interpuesto? ¿Qué creen ustedes? No tengo ningún inconveniente, ¿ya? Puedo renunciar a ella, ¿ya? Puedo retirarla, puedo desistirme, ¿ya? Pero eso no quiere decir que yo esté inhabilitando mi derecho. Por el contrario, estoy ejerciendo el derecho, pero, ¿ya?, por alguna razón estoy modificando mi voluntad. Entonces, eso es importante tenerlo presente. En tercer lugar, ¿ya?, el profesor Mosquera dice que es un derecho de carácter formal, o también llamado instrumental. ¿Por qué? Porque tiene la característica de ser un derecho que se basa, ¿ya?, en instrumentos y que es autónomo, ¿ya? Es decir, no depende de nada más, ¿ya?, para efectos de seguir adelante, ¿ya? Yo no tengo que iniciar una acción anterior a la del procedimiento para que éste se pueda llevar adelante. En cuarto lugar, lo que busca el derecho procesal es traducir la voluntad abstracta de la ley a un caso concreto. ¿Qué quiere decir esto, que vayamos a traducir la voluntad abstracta de la ley a un caso concreto? Es que nosotros vamos a tomar una norma que es genérica y la vamos a aplicar, ¿ya?, al caso concreto. Ejemplo, si nosotros buscamos, ¿ya?, una acción específica que nos diga el cobro de pesos, ¿ya?, no lo vamos a encontrar como tal, ¿ya?, sino que vamos a tener que ir al fondo del por qué tenemos ese cobro de pesos. Un contrato, ¿ya?, porque existió un contrato. Ah, ya, un contrato. Tenemos que ir a ver qué contrato existió, ¿ya? Una compraventa, en virtud de la cual yo me comprometí a entregar una cosa y mi comprador se comprometió a pagar el precio en dinero, ¿ya? Entonces yo tengo que ir aterrizando esa norma que es abstracta a mi situación particular. Miremos el derecho penal, ¿ya? Miremos un ejemplo X, el que mate a otro, o el que, conociendo las relaciones de parentesco que los liguen, matare a otro, ¿ya? Estamos hablando del homicidio y estamos hablando del parricidio, por ejemplo, ¿ya?, que son normas, como les digo, generales, y que tenemos que nosotros adaptarlas a el caso concreto. Pedro mata a Juan. Entonces bajamos esta norma que es abstracta a una cuestión que es tangible. Y por último, el derecho procesal constituye una unidad. ¿Qué quiere decir? Que hay normas que son aplicables a todas las áreas del derecho, ¿no? Tanto es así que el derecho procesal y específicamente el Código de Procedimiento Civil incluso tiene el carácter de supletorio, ¿ya? Es decir, frente a una norma especial que no se refiera a una cuestión determinada, nosotros vamos a tener que irnos como primera norma, ¿ya?, de reemplazo a buscar qué es lo que dice el Código de Procedimiento Civil. Entonces, tiene este carácter de que puede ser usado en todas las áreas, ¿ya?, con sus bemoles, digamos, la aplicación del Código de Procedimiento Civil en el derecho penal, obviamente, ¿ya?, con todas las restricciones que corresponden, porque son materias distintas.
Si nosotros tuviéramos que aterrizar esto último, diríamos que el derecho procesal se relaciona con el resto de las áreas del derecho, ¿ya? Se relaciona con el derecho constitucional, por ejemplo, porque vamos a ver que la Constitución, en el artículo 76 y siguientes, ¿ya?, hace referencia, cuando trata al Poder Judicial, a normas de procedimiento. Y nos dice que la competencia para conocer, juzgar y hacer ejecutar los juzgados corresponde entonces a los tribunales de justicia. Les está entregando una atribución que es directa, ¿ya? Usted, tribunal, es el único llamado a conocer respecto a esto. Si miramos las garantías constitucionales, ¿ya?, y nos vamos al artículo 19, número 3, nos vamos a encontrar con la igualdad ante la ley. Y esta igualdad ante la ley hace referencia, de manera no expresa, al principio de el debido proceso que nosotros señalábamos hace un rato atrás. Incluso hace referencia a la posibilidad de contar con una defensa. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo en consideración. ¿Por qué? Porque el derecho procesal se relaciona con el derecho constitucional. Se relaciona además con el derecho civil y con el derecho comercial. Toda vez que la forma de exigir el cumplimiento de los contratos, tanto civiles como comerciales, está amarrado a una forma de procedimiento civil, ¿ya? Es decir, nosotros tenemos la posibilidad de, a través del derecho procesal, exigir el cumplimiento de una obligación. Se relaciona además con el derecho internacional público y con el derecho internacional privado. Si nosotros miramos la Constitución, a la cual sabemos que estamos obligados, ¿ya?, como marco referencial, y miramos el artículo 5, hace referencia específicamente a los tratados internacionales. Y como tratados internacionales dice, bueno, todo aquel tratado internacional que sea ratificado por Chile se entiende incorporado a la legislación. Y si nosotros nos ponemos a hurgar, ¿ya?, en los distintos tratados internacionales que ha ratificado nuestro país, nos vamos a encontrar con que muchos de ellos, si bien no se refieren a cómo deben actuar los tribunales, sí nos dan marcos referenciales, ¿ya? Sí nos dicen, mire, ojo aquí, ¿ya?, que esto debiera verse de determinada manera. Pienso y me acuerdo de un ejemplo en específico, ¿ya? La Convención de la Haya relativa a la sustracción internacional de menores, ¿ya?, o secuestro internacional. Cuando nosotros hablamos de este secuestro internacional, nos estamos yendo a la competencia de familia, ¿ya? Y en este orden de ideas, familia establece, a través de la ley 19.968, cuál es el procedimiento mediante el cual va a llevar adelante sus audiencias, ¿ya? Y establece que, por regla general, vamos a enfrentarnos a dos audiencias, una audiencia preparatoria y una audiencia de juicio, y nos dice cuáles son los tiempos que deben mediar aproximadamente el tribunal. Pero si miramos el convenio de la Haya, ¿ya?, relativo a la sustracción internacional, nos vamos a encontrar con que modifica las reglas del procedimiento. Y dice, ojo, esta es una materia que es de tal importancia, es de tal relevancia el bien jurídico que estamos protegiendo, que es la indemnidad de un niño, una niña o un adolescente, ¿ya?, que este procedimiento tiene que ser breve y concentrado, ¿ya?, y no puede durar más de 6 semanas. Es decir, estamos hablando de 1 mes y medio de procedimiento. Personalmente, esto a mí me tocó aprenderlo a la fuerza, ¿ya? ¿Por qué a la fuerza? Porque siendo yo abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, nos llegó un caso, ¿ya?, de un secuestro internacional. Obviamente no vamos a echar en detalle de dónde, ni cómo, ni cuándo, ni qué es lo que había pasado, pero nosotros, como corporación, ¿ya?, como autoridad central, iniciamos un procedimiento ante el Tribunal de Familia, y la jueza que conocía en ese momento determinó que ella no estaba afecta a lo que dijera la convención en cuanto a las normas del procedimiento, porque ella tenía un procedimiento específico señalado en la ley. Y una causa que debió durar 6 semanas, como les digo, ya se prolongó por aproximadamente 6 meses. ¿Cuál fue el resultado de toda esta acción?
resultado fue que efectivamente se declaró que había existido sustracción internacional, se ordenó la devolución de los niños a su país de origen, con las correspondientes prohibiciones para el padre, todo el tema, y además, como de chiripa, le llegó un coscorrón a la jueza, que le dijo, oiga, usted se demoró en este proceso 6 meses, en circunstancias de que hay una norma que viene dada en un tratado internacional que está ratificado por Chile y por ende se entiende, incorporada a la legislación nacional, y usted debió haber hecho caso a eso. Se discutió en su momento, a propósito de la queja que se presentó en contra de esta magistrado, cuál era la naturaleza jurídica de los tratados internacionales que habían sido ratificados por Chile. Si eran normas supralegales o eran normas que tenían el mismo valor de la ley. Alguien por ahí habló, incluso dijo que eran supraconstitucionales, cuestión que a mi parecer no corresponde, digamos, porque si no cualquier tratado internacional podría venir a modificar nuestras normas constitucionales, cuestión que es medio tirado de las mechas. Pero para que ustedes vean, o sea, el derecho internacional también se mete, o también se relaciona con el derecho procesal. Y nos vamos a encontrar con otras normas que también se van entrelazando, el derecho administrativo. Si nosotros miramos el estatuto administrativo, o miramos el estatuto docente, o miramos las normas de la Contraloría, nos vamos a encontrar con que muchas de ellas hacen referencia a los procesos en materia judicial para efecto de regular sus propios procesos internos. Entonces, tiene una relación también con el derecho procesal. Y así podríamos hablar de todas las otras ramas del derecho. El derecho tributario, que establece la forma de las reclamaciones ante las reclamaciones respecto de impuestos, respecto de contribuciones y otras materias, y también establece la forma en cómo se van a meter estas reclamaciones dentro de un proceso en juicio. Entonces, vemos que el derecho procesal es una suerte de paraguas, donde cabe todo, todas las normas del derecho, y todas las otras ramas del derecho son o tienen cabida en el derecho procesal. ¿Cuáles son las fuentes del derecho procesal? Nosotros vamos a distinguir las fuentes entre las fuentes directas y las fuentes indirectas. Las fuentes indirectas, en términos muy generales, son todos aquellos hechos o actos de carácter jurídico que constituyen una fuente del derecho. En la medida que van determinando su contenido, en la medida que van estableciendo normas de interpretación, en la medida en que regulan de alguna forma la aplicación del derecho y la integración de la norma jurídico-procesal. Y en este orden de ideas nos vamos a encontrar con dos grandes fuentes. Por un lado, nos vamos a encontrar con la doctrina, que no es otra cosa que el estudio del derecho. Y por otro lado, nos vamos a encontrar con la jurisprudencia, que no es otra cosa que la recopilación de los fallos de los tribunales superiores de justicia y que permiten fundar ciertas directrices o ciertos parámetros. Muchas veces tendemos a confundir el concepto de la jurisprudencia con los precedentes del derecho estadounidense. Cuando encontramos precedentes en el derecho de los Estados Unidos, estamos hablando de normas que son obligatorias en definitiva para el juez. Si en tal causa obró de esta forma, en esta que tiene las mismas características, tiene que obrar de la misma manera. La jurisprudencia, a la luz de las disposiciones del Código Civil, del artículo 3 y todo el tema, es un poco más amplia, y no es vinculante, sino que es una norma de referencia, es una fuente indirecta. El juez puede tomarla o puede no tomarla.
Y eso es re importante. Es importante que cuando nosotros redactamos una demanda, tengamos algún antecedente que nos permita direccionar de alguna manera el ojo del juez a donde nosotros queremos apuntar. Es decir, que si vamos a hablar de alimentos, nos refiramos a alguna nota doctrinaria, algún estudio respecto del derecho de alimentos, o bien se citen algunas situaciones particulares tenidas en consideración la jurisprudencia. Y así en todo ámbito de cosas. ¿Ya? Como fuentes directas del derecho procesal, vamos a señalar que son aquellas que contienen un mandato general y abstracto, ¿ya?, de la ley procesal. Y hay quienes agregan además que este mandato general y abstracto es de carácter coactivo, ¿ya?, es decir, que fuerza, ¿ya?, la norma jurídica procesal. La única fuente directa, ¿ya?, que existe en términos generales es, ¿cuál creen ustedes? La ley, ¿o no? La ley, ¿ya? La ley en sus distintas manifestaciones, ¿ya?, pero es la ley. Y esta ley puede venir dada de distintas partes, ¿ya? Principalmente nos vamos a encontrar con la Constitución. La Constitución es la madre de todas las leyes. Y como les digo, si nosotros miramos ya la Constitución y miramos los artículos 76 y siguientes, nos vamos a encontrar con normas específicas relativas al funcionamiento de los tribunales. Si encontramos una Constitución por aquí a la mano, sería maravilloso, pero vamos a hablar ahora un poco de las normas constitucionales, ¿ya?, que tienen relación con el derecho procesal. Estamos trabajando a varias bandas. ¿Dónde estás? Como les decía, lo primero que nosotros vamos a ver es la Constitución. ¿Ya? La Constitución porque es nuestra carta fundamental, porque es la forma en cómo está enmarcado, ¿ya?, nuestro derecho. Y nos vamos a ir, ¿ya?, aprovechando que doña Adriana muy rápidamente, cuando dije que yo no encontraba la Constitución, buscó la suya. Vamos a ir, ¿ya?, a lo que dispone el artículo 76. Si fuera tan amable, por favor. Oye, no. Cuidado con lo que vaya a hacer. Artículo 76, Poder Judicial. La facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado. Pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos. ¿Continúa? Dale nomás. Reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asuntos sometidos a su decisión. Para hacer ejecutar sus resoluciones y practicar o hacer practicar los actos de instrucción que determine la ley, los tribunales ordinarios de justicia y los especiales que integren el Poder Judicial podrán impartir órdenes directas a la fuerza pública o ejercer los medios de acción conducentes de que dispusieren. Los demás tribunales lo harán en forma que la ley determine. Ya, hasta ahí. Gracias, doña Adriana. Si ustedes se fijan,
el inciso primero de la Constitución ya nos está marcando una pauta que es tremendamente importante. Nos está diciendo la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y hacer ejecutar los juzgados, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Es decir, nos está ya entregando una pauta. ¿Por qué? Porque le está entregando esta facultad de conocer a una institución que es específica, como son los tribunales. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a concluir que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, ¿ya? Entonces, no pueden existir comisiones que sean creadas, ¿ya?, para el efecto del juzgamiento de una persona si es que no se tratare de un tribunal, ¿ya? Tanto es así que si nosotros miramos el artículo 19, número 3, ¿ya?, yo les hablaba del debido proceso hace un rato atrás, ¿ya?, y miramos específicamente el inciso quinto, nos vamos a encontrar con que dice que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalara la ley y que se hallara establecido por esta con anterioridad a la perpetración del hecho, ¿ya? Entonces, volvemos. Oiga, esta es la importancia que reviste la Constitución en relación al derecho procesal como fuente formal o fuente directa, ¿no? Es la Constitución la que le entrega la facultad de conocer a los juzgados o a los tribunales de la República. Los conflictos incluso que se ven en lo contencioso administrativo, ¿no?, de conformidad a lo que dispone el artículo 38 en el inciso segundo, también hoy día son conocidos por los tribunales, ¿no? ¿Por qué? Porque en algún momento en nuestra lata historia se pretendió crear, ¿ya?, tribunales que fueran específicos, ¿ya?, para conocer de aquellas cuestiones que pudieran decir relación entre los conflictos que se daban entre una persona y un órgano del Estado, ¿ya?, o entre una persona y un órgano de la administración del Estado. Y se dijo, bueno, vamos a crear entonces los tribunales de lo contencioso, tribunales de lo contencioso administrativo, que van a ser estas instituciones que van a conocer, ¿ya?, de los conflictos que se den entre las partes, ¿ya?, y los órganos del Estado. Y que era una cuestión relativamente importante, porque todos, ¿ya?, en más de alguna oportunidad en nuestra vida nos vamos a enfrentar a algún tipo de conflicto con la administración del Estado. ¿Cuál es el problema? El problema es que se habló mucho, ¿ya?, de la necesidad de crear estos tribunales, pero nunca se crearon. Nunca se creó, nunca se generó un tribunal contencioso administrativo. ¿Y cuál es el resultado de esto? Es que los únicos tribunales que se encontraban creados por ley, ¿ya?, eran los tribunales del Poder Judicial. Raya para la suma. ¿Quién va a conocer hoy día de las cuestiones contencioso administrativo? Los tribunales del Poder Judicial, ¿ya? Entonces nos encontramos con ese tema que es que obviamente reviste, ¿ya?, una importancia para nosotros capital. Pero la Constitución no solamente se queda allí. La Constitución habla de la jurisdicción, ¿ya?, de nuevo en el artículo 19, número 3, ¿ya?, en el inciso quinto, dice que los órganos que ejerzan jurisdicción, vamos a hablar más adelante, ¿ya?, de lo que es, ¿ya?, la jurisdicción. Hay que tener presente entonces que estas normas constitucionales son, y para nosotros revisten, ¿ya?, características que son tremendamente relevantes. Si nos vamos un poquito más atrás, ¿ya?, y miramos el artículo 19, número 4, 19, número 3
¿ya? Pero en su inciso cuarto, ¿ya? Es decir, el que estábamos leyendo antes, decíamos, toda persona imputada de un delito tiene derecho irrenunciable a ser asistida por un abogado defensor proporcionado por el Estado, si no nombrare a uno, ¿ya? En la forma que establece la ley. Volvemos al tema del debido proceso, ¿ya? Es decir, es la Constitución la que nos enmarca en este debido proceso. Y no solamente se queda en eso, ¿ya? Sino que además genera a través del capítulo sexto, ¿ya? El Poder Judicial, ¿ya? Genera a los tribunales de justicia. Entonces, claramente existe una correlación entre, ¿ya? El derecho procesal y la Constitución como fuente formal del derecho. Si nosotros avanzamos un poquitito más en el título que hace referencia al Poder Judicial y miramos el artículo 77, 78, nos vamos a la forma en cómo se van nombrando los jueces, ¿no? Cómo se genera, ¿no? La judicatura. Y es lo que nosotros vamos a llamar un proceso de autogeneración incompleta. Y creo que en algún momento yo se lo señalé, ¿no? En clases anteriores. ¿Y por qué lo llamamos proceso de autogeneración incompleta? ¿No? ¿Por qué? Porque no es el propio Poder Judicial el que va surtiéndose de jueces, de secretarios, de relatores y de funcionarios en términos general, sino que además requiere de la participación de otros órganos del Estado, de otros poderes del Estado, para ser más concreto. Si nosotros pensamos, y creo que les señalé el ejemplo, de un ministro de Corte Suprema, que es lo que está pasando hoy día, que se ha hecho un llamado, digamos, para cubrir una vacante en la Corte Suprema, participan tres poderes del Estado, ¿no? Participa el Poder Judicial a través de la elaboración de la quina correspondiente, participa el presidente de la República a través del nombramiento, derechamente, de ese candidato, y participa el Poder Legislativo a través del Senado con la ratificación del nombre propuesto por el presidente de la República. Y esto tiene, ya, obviamente, algún grado de complejidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces tendemos a pensar que se politiza también la designación. Busquen ustedes después en internet cuántas veces, ¿ya? El actual Supremo Carlos Cerda fue candidato a ocupar la testera en la Suprema, ¿ya? Si son 5 veces me quedo corto quizás. ¿Y qué es lo que pasaba? Empezaban las negociaciones entre oficialismo y oposición, ¿ya? Para la designación de este ministro de este ministro de Corte como ministro titular de la Corte Suprema, y empezaban también los vetos políticos. Entonces había un manoseo, ¿ya? Y había un muñequeo que en definitiva, ¿ya? Lograba votar muchas veces el nombramiento. Vamos a algo un poco más reciente. Habrán visto ustedes el año pasado, a principios de este año, la designación o la candidatura de la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, doña Dobra Lucic, ¿ya? A la Suprema. ¿Y qué termina pasando? ¿Ya? Se termina enfrascando en un tema político, ¿ya? Donde se hacen acusaciones de tráfico de influencia respecto de la ministra y, en definitiva, la ministra cae, ¿ya? Y no nombra. ¿Ya? Entonces, como les digo, es complejo este proceso de autogeneración incompleta porque al final van metiendo las manos en instituciones que quizás debieran mantenerse al margen. A todos los jueces los nombra el presidente de la República. Todos los jueces de la República tienen un decreto de nombramiento. Y ese decreto de nombramiento está firmado por el presidente de la República y por el ministro de Justicia. Entonces, claro, resulta al final un poco complejo el evitar, ¿verdad?,
lo que se denominó durante mucho tiempo el besamanos, ¿ya? Es decir, el que el candidato fuera a conversar con los políticos, ¿ya? Y fuera a conversar con los ministros de la Corte, ¿ya? Para efectos de lograr obtener un voto más. Entonces, obviamente eso es complejo, ¿ya? Como contrapartida, ¿ya? Nos encontramos con países donde el proceso de elección de jueces, ¿ya? Tiene una doble instancia. Por un lado los nombra el propio Poder Judicial y por otro lado tienen nombres que vienen de la calle, ¿ya? Entonces, que se eligen por votación. También podríamos llegar, digamos, a una cuestión bastante absurda, porque ese juez podría estar respondiendo a un sector o debería estar respondiendo a un sector determinado de la población. Pero bueno, en Chilito nos quedamos con este sistema de autogeneración incompleta, ¿ya? Y que dentro de lo que hay no tenemos otra posibilidad por ahora. En varias oportunidades se ha tratado ya de cambiar un poco este tema, pero resultan o aparecen voces disidentes de todos los sectores, ¿ya? Porque por un lado también hay un tema político, ¿ya? Si miramos el régimen sancionatorio, ¿ya? Relativo a la responsabilidad de los jueces, también está previamente señalado en la Constitución. Si miramos las características que tienen, ¿ya? Los jueces, vamos a hablar más adelante del principio de amovilidad, ¿ya? Es decir, de la imposibilidad de sacar a un juez de su cargo, ¿ya? También está señalado en la Constitución, ¿ya? Entonces nos vamos encontrando con todas estas normas que rigen, ¿ya? Al Poder Judicial y que están dadas en nuestra Carta Fundamental. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Y con esto me puedo estar condenando, digamos, a no entrar nunca al Poder Judicial, pero ustedes saben que para poder ser juez hay que ingresar a la academia judicial. Y la academia judicial, una serie de cursos, digamos, impartidos por la academia judicial, por la redundancia, ¿ya? Que te van habilitando, ¿ya? Para ser juez. Pero obviamente la academia no es infalible, ¿ya? Y como no es infalible, ¿ya? Como no es todopoderosa y como tiene un margen de error, de repente pasa uno que otro elemento, digamos, que no es lo que uno querría para el Poder Judicial. Hemos visto en las noticias hace un par de semanas atrás situaciones puntuales con distintos jueces, ¿ya? Un juez que fue pillado con X cantidad de droga, ¿ya? Para consumo personal. ¿Qué certeza me da a mí, ¿ya? Que ese juez esté impartiendo, digamos, justicia como corresponde, ¿ya? Si parte de lo que a él le toca es conocer de casos de tráfico? Ustedes me van a decir, no, pero es que es súper extremista la posición que tiene. Sí, puede ser extremista, ¿ya? Pero obviamente llama a tener cuidado. Llama a tener cuidado. O un juez que manifiesta su posición política respecto del estallido social del mes de octubre, ¿ya? También resulta complejo, ¿ya? Entonces, obviamente, hay una serie de factores ahí que van influyendo. Antiguamente acá en Arica había un juez que también estuvo complicado por un tema de droga, ¿ya? Y ¿cuál fue la solución? La solución fue trasladarlo a otra judicatura. Entonces uno miraba y decía, bueno, a ver, pero ¿cuál es la sanción efectiva? ¿Ya? ¿Cuál es la sanción efectiva? No, es que lo cambiamos de judicatura y lo cambiamos de competencia, para que no tenga que meterse en el tema de este tipo de delitos. ¿Servirá de algo? ¿No servirá de nada?
allá. Y así podemos encontrarnos con distintos ejemplos. Entonces, todas las... ¿a qué es lo que iba yo con esto? A que una vez que uno entra al Poder Judicial, es tremendamente complejo que te saquen. Es súper complejo que te saquen. Yo, de los años que tengo de ejercicio, se me viene a la cabeza solamente un caso, ¿ya?, de un juez que fue exonerado del Poder Judicial, ¿ya?, y que era un ministro de Corte en la ciudad de Santiago. Entonces, complicado, porque quiere decir que ese elemento puede, ¿ya?, contaminar otros elementos y no salen, se quedan ahí, se van moviendo, ¿no? Pueden ser trasladados, ¿ya? Entonces, todas esas normas las vamos a encontrar desde las disposiciones del artículo 76, ¿ya?, en adelante, hasta por el 89, ¿ya? Además, la Constitución establece un capítulo especial para el Ministerio Público, ¿ya? Ustedes sabrán que cuando se modifica la judicatura criminal, ¿ya?, por allá por el año 2000, se crea una institución que está destinada a suplir la función que cumplía el juez antiguamente. Antiguamente el juez del crimen era un juez persecutor, era un juez inquisidor, ¿ya? Es decir, era él el que llevaba a cabo la investigación, era él el que acusaba y era él el que en definitiva condenaba, ¿ya? Diciéndolo en buen castellano podríamos señalar que era juez y parte, ¿ya?, porque obviamente a él le interesaba, ¿ya?, que toda la investigación que había hecho tuviera un resultado. Y se cambia entonces este sistema inquisidor por un sistema, ¿ya?, en el cual existe un tercero, que es el Ministerio Público, que es el encargado de llevar adelante la etapa investigativa. Se saca entonces la función de investigación del juez y se le deja solamente con la facultad de conocer y juzgar, y obviamente hacer ejecutarlo. ¿Cómo se hace esto? Se hace a través de una modificación constitucional en la que se crea, ¿ya?, el capítulo 7A de la Constitución. Saliendo del Ministerio Público, volviendo al Poder Judicial, nos vamos a encontrar con reglas de competencia. ¿Ya? Contiene la Constitución una serie de preceptos o conceptos, ¿ya?, que dicen relación con la competencia y que no es otra cosa que el ámbito de aplicación, ¿ya?, que tiene la función jurisdiccional. ¿Cómo va entonces, decíamos, a conocer, ¿ya?, o cómo va a conocer el tribunal, ¿ya?, de los distintos casos que se le pongan al frente? Incluso, no sé si se dieron cuenta ustedes de lo que estaba leyendo en Adriana en el artículo 76, en el sentido de que incluso los jueces tienen que conocer en aquellos casos en que no hay ley aplicable al caso, ¿ya? Eso es lo que se conoce como el principio de inexcusabilidad, ¿ya? Es decir, el juez sí o sí tiene que terminar con una sentencia, aun cuando, ¿ya?, carezca de una norma legal positiva, ¿ya?, que le permita hacer frente a este tema. Resuelve las contiendas de competencia. La Constitución establece, como les decía hace un rato atrás, el derecho a la acción, ¿ya? Miremos el artículo 19, número 14, ¿ya? Dice: el derecho a presentar peticiones a la autoridad sobre cualquier asunto de interés público o privado sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes. Volvemos a lo mismo que decíamos hace un rato atrás del debido proceso, ¿ya? ¿Por qué? Porque toda persona tiene derecho a presentar una acción. Toda persona tiene derecho de petición.
Entonces, aquí vemos otra forma en cómo la Constitución se mete en el ámbito del derecho procesal. Vamos a parar 10 minutos, continuamos a las 8:10.
¿Podemos ir a la marcha? No. Olvídenlo, esto se la acabó. Sí, bueno, usted tiene razón, no, pero tiene razón. Lo que pasa es que nosotros dependemos de que la gente nos venga a ver a la peluquería. Sí. Si vamos a la marcha, a lo mejor no va nadie y eso me da mucho susto. Miren, yo estoy de acuerdo con lo que piden los manifestantes, pero cuando se empieza a poner los delincuentes, el lumpen, los vándalos, no, ahí se genera un tremendo caos y a mí me da demasiado miedo. Mira, pero la gente no es delincuente, la gente del pueblo. Pero sinceramente creo que esta cuestión lo prendió. No. Oye, vamos a lavar las manitos para gozar. Vamos a la marcha. No es necesario que nos unamos, ellos son muchos, pues. Sí, los tiempos han cambiado. ¿Tú quieres un mundo mejor? Sí, por supuesto que sí. Yo también por fin la encuentro, Rosita. Me tenía preocupado en encontrarla y con tanta algarabía. Rosita. Rosita. Ay, perdón. Estoy mirando estos chiquillos, no encuentro tan valientes. Están todos dormidos. Sí, sí. Así que aquí estoy apoyando. Pero necesito más. No me corresponde a mí. Entiendo que es complicado entenderlo. A mí me cuesta también. Pero ¿sabes una cosa? Yo pienso que todo lo que se hace con amor vale la pena. ¿No te parece? No sé cómo saca esas palabras tan adecuadas para todo usted. A ver si encuentra adecuado lo que yo quiero pedir. Rosita, no sé, quizás me estoy adelantando un poco en el tiempo, pero quería preguntarle, ¿quiere volver conmigo? ¿Le gustaría volver conmigo? Rosita, ¿le gustaría? ¿Usted quiere que yo volveré con usted? Sí. Sí. ¿Y esa quién es? Esa es la que toma las fotos. Ah, una periodista, fotógrafa, realista. ¿Y Benjamín? No vino, no estoy muy de acuerdo con la manifestación. Ah, ¿y usted? ¿Y Blanca? No pudo venir porque está con reposo por el asunto de la guaguita y todo eso. Claro.
Bien, estamos de vuelta. Estamos hablando de la Constitución como una fuente formal, ¿ya?, del derecho procesal. O sea, y decíamos que dentro de la Constitución no solamente se enmarca la norma o el principio orgánico, ¿ya?, del Poder Judicial en cuanto establece sus funciones y establece las atribuciones que tiene, sino que además vemos que existen otros elementos que también están señalados en la Constitución, ¿ya?, y que dicen relación, obviamente, con esta parte orgánica funcional, ¿ya?, del Poder Judicial. Hacíamos referencia a la acción. Recién decíamos que toda persona tiene derecho a poder hacer una presentación, ¿ya?, ante la autoridad, en este caso ante el Poder Judicial, ¿ya? Entonces, ahí nos marca, como les decía hace un rato atrás, una de las pautas del debido proceso, esta posibilidad de tener un juicio justo, una posibilidad de acceder a un tribunal, ¿ya?, para resolver un conflicto de relevancia jurídica. Amén de esto, ¿ya?, también están establecidas otras funciones, como este principio de la inexcusabilidad, es decir, que ni aún sobre texto de que no exista una ley aplicable al caso concreto, ¿ya?, el juez tiene la obligación de continuar ese juicio hasta el final y dictar una sentencia. Y también están referidas, ¿ya?, constitucionalmente, lo que se ha denominado las contiendas de competencia. Es decir, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos dos tribunales que se atribuyen, ¿ya?, la facultad de conocer de un mismo asunto o de un mismo conflicto jurídico? Y nos encontramos también con normas que hacen referencia a otras instituciones que también ejercen judicatura, como es el caso del Tribunal Constitucional. Si ustedes se fijan en el artículo 93 de la Constitución, se van a establecer de manera clara y precisa cuáles son las funciones que tiene, ¿ya?, el Tribunal Constitucional, ¿ya? Y específicamente, ¿ya?, en el numeral 12, ¿ya?, del artículo 93, ¿ya?, nos dice o nos hace referencia a las contiendas de competencia de las que estábamos conversando. ¿Y qué es lo que dice? Que es una función del Poder Judicial resolver las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas administrativas y los tribunales de justicia, ¿ya?, que obviamente no correspondan al Senado, ¿ya? Entonces ahí nos encontramos con otra norma de carácter organizacional, de carácter orgánico, que está contenida también en la Constitución. Y así como existe el derecho a la acción, así como existe esta posibilidad de que todos podamos, ¿ya?, acceder a un tribunal a través del derecho de petición, también nos enmarca la Constitución lo que es el proceso y lo que es, como hemos estado hablando, el debido proceso, ¿ya? Ya lo veíamos en el artículo 19, número 13, ¿ya?, donde nos marca la pauta, nos dice, mire, usted es el llamado a resolver los conflictos, ¿ya?, y los va a resolver de tal forma, de tal manera. Incluso, ¿ya?, si usted, usuario, no tiene la capacidad de procurarse una defensa, el Estado tiene la obligación de proporcionársela. Y así nos vamos a encontrar, por ejemplo, que en materia penal existe la Defensoría Penal Pública, ¿ya?, que es la encargada de brindar apoyo, asesoría jurídica y judicial a aquellas personas que se encuentran imputadas de un delito. Y nos vamos a encontrar con otras instituciones, ¿ya?, como por ejemplo la Corporación de Asistencia Judicial, lugar donde el día de mañana los que vayan pasando las distintas metas van a tener que hacer su práctica profesional. Una tremenda institución, pobre como ella sola,
pero que muchas veces trabaja a punta de puras ganas, ¿verdad? Y nos vamos a encontrar con otras instituciones como, por ejemplo, la figura del abogado del turno. Cuando ustedes ya comiencen a tramitar, si es que no ha habido una modificación sustantiva al Código de Procedimiento Civil, ¿ya? Ustedes saben que desde hace mucho tiempo se encuentra en tramitación una modificación importante al Código de Enjuiciamiento, ¿ya? Que pretende crear un Código Procesal Civil, ¿ya? En el mismo orden de ideas que se creó y se cambió el Código de Procedimiento Penal por el Código Procesal Penal. Se van a encontrar con una figura que se denomina el abogado del turno, ¿ya? El abogado del turno puede ser cualquiera de nosotros, ¿ya? Y que le va a tocar, ¿ya? Conocer, ¿ya? Y asumir el patrocinio en más de una causa cuando la persona no tenga la posibilidad de procurarse la defensa privada. Entonces ahí tenemos normas que son de proceso. Y hablamos también del procedimiento, ¿ya? Haciendo la distinción entre proceso y procedimiento, ¿ya? El proceso, ¿ya? Dice relación con el juicio, con el litigio. El procedimiento es algo más macro, es la forma en cómo vamos a operar, ¿ya? Nos vamos a encontrar con un proceso civil, ¿ya? Y nos vamos a encontrar con un proceso penal, ¿ya? Entonces, eso también lo señala la Constitución. Y por último, ¿ya? Una cuestión que es no menor es el hecho de que está vedada a cualquier autoridad política distinta, ¿ya? O a cualquier autoridad distinta del Poder Judicial el inmiscuirse en los temas judiciales. Ni el presidente de la República ni ninguna otra autoridad, ¿ya? Podrán hacer revivir procesos fenecidos. Eso es lo que nosotros denominamos la cosa juzgada, ¿ya? Que lo vamos a ver también, ¿ya? Como un principio, ¿ya? Es decir, una cuestión que ya ha sido resuelta por un tribunal no puede volver a conocerse por otro tribunal, tanto es así que está establecido como una excepción. Entonces, insisto, son normas que están establecidas en el marco regulatorio de la Constitución y que inciden derechamente en el proceso. Pero vamos a meternos ahora en la ley procesal. Vamos a salir del ámbito constitucional y vamos a ir achicando un poco el tema. Y cuando hablamos de la ley procesal, ¿ya? Hacemos referencia a dos grandes normas. Por un lado, al Código Orgánico, ¿ya? De tribunales, que es el que nosotros estamos llamados a ocupar, y que dice referencia con todo el tema orgánico, ¿ya? Es decir, cómo está organizado y cuáles son las atribuciones. Y por otro lado, nos encontramos con el Código de Procedimiento Civil, ¿ya? Que establece la forma en cómo vamos a llevar a cabo el juicio, ¿ya? Una vez que hayamos iniciado. Y como contrapartida nos vamos a encontrar con el Código de Procedimiento Penal, que rige en algunas materias, y el Código Procesal Penal, que es aquel que rige todas aquellas materias relativas a los juicios criminales. ¿Por qué les hablo del Código de Procedimiento Penal antiguo? Porque obviamente todavía existen causas, ¿ya? Que se tramitan con el sistema antiguo, ¿ya? Es bien particular el tema, que han pasado ya muchísimos años desde la entrada en vigencia de la reforma procesal penal y uno tendería a pensar que esta forma de enjuiciamiento inquisitivo que yo le señalaba hace un rato atrás quedó completamente en el pasado, pero no. Si nosotros vamos a los tribunales civiles, todavía nos vamos a encontrar con algunos que ejercen la competencia en causas criminales, ¿no? Y derechamente nos vamos a encontrar con otros juzgados que son del crimen.
¿ya?, que todavía tienen vigencia. Y nos vamos a encontrar con normas de aplicación del Código de Procedimiento Penal, ¿ya?, en juicios que se vienen tramitando desde hace mucho tiempo atrás, ¿ya? Toda esta polémica que se ha armado hoy día respecto del tema de los indultos, ¿ya? Nosotros sabemos que todavía existen causas, ¿ya?, judiciales que se están tramitando relativas a temas que dicen relación con violaciones a los derechos humanos, ¿ya?, durante un periodo concreto de la historia de nuestro país. Entonces, por eso decimos que todavía tenemos normas del Código de Procedimiento Penal que siguen teniendo aplicación. De hecho, el Código de Justicia Militar todavía hace referencia al Código de Procedimiento Penal, ¿ya? Entonces, ahí hay ciertas cosas que obviamente tenemos que ir adaptando a medida que vayan pasando los años. Profesor, una consulta, ¿esos no son procesos fenecidos o es otro elemento el indulto? Pero con el pelo seco, ¿cómo es? A ver, para que quede claro, un procedimiento que está fenecido, ¿ya?, es un procedimiento que está debidamente terminado, ¿ya?, es decir, un procedimiento en el cual se dicta una sentencia y esa sentencia se encuentra firme y ejecutoriada, ¿ya? Ahora bien, el indulto, ¿ya?, es una cuestión que sale de la esfera de lo ordinario, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una atribución, ¿ya?, que está concedida al presidente de la República, ¿ya?, y que pese a que la causa está terminada, ¿ya?, lo que hace el presidente de la República, ya sea de manera directa o a través de lo que está viéndose hoy día con el indulto conmutativo, ¿ya?, no es meterse en el juicio propiamente tal, ¿ya?, sino que es el reemplazo de la sanción aplicada al juicio por una sanción distinta, ¿ya? Ejemplo, se condenó a una persona a cadena perpetua, ¿ya? ¿Y qué es lo que se está alegando hoy día? Dice, bueno, pero esta persona tiene 80 años, lleva 20 años privada de libertad, tiene un cáncer terminal y sería de corte humanitario el que pudiera pasar de esta reclusión total a una reclusión domiciliaria. Es decir, no le está dejando sin efecto la sanción aplicada por el tribunal, no se está metiendo en el procedimiento, ¿ya? Lo que está haciendo es aplicar una facultad, ¿ya? Y esa facultad no es otra cosa que un cambio en las condiciones del cumplimiento de la condena, ¿ya? ¿El proceso está fenecido? Sí, está fenecido, está terminado, ¿ya? Pero, insisto, no se está metiendo el Ejecutivo en el procedimiento mismo, en el proceso mismo, ¿ya? Bien, dicho eso, decía que si nosotros tuviéramos que definir la ley procesal, diríamos que es aquella ley reguladora de los modos y condiciones, ¿ya?, mediante los cuales se actúa en el proceso, así como también regula la relación jurídica procesal. Así como también regula la relación jurídica procesal. Entonces, nosotros lo que nos vamos a ver, ya, si miramos el COD, si miramos el CPC, el CPP y el NCPP, ya, lo que vamos a ver es cómo se va regulando el actuar, por un lado, de los tribunales en el COD, y por otro lado, cómo se va regulando el actuar de las partes, ya, en el proceso. ¿Tienen ustedes, alguien que no sea doña Adriana, para no cargarle la mano, el Código de Procedimiento Civil por ahí? Yo lo tengo, profesor. Don Heriberto, ¿sería usted tan amable de leerme el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil? Claro, bueno, dice el título primero de la demanda, artículo 254. La demanda de la designación del tribunal. Espere un minuto, don Yerko, apague su micrófono, por favor. Disculpe, le había respondido que yo tenía el código de procedimiento civil. Perdón, no lo había visto, yo le había pedido a don Heriberto que lo leyera.
Don Heriberto. Bien, artículo 254. La demanda debe contener dos puntos. Primero, la designación del tribunal ante quien se entabla. Segundo, el nombre, domicilio y profesión u oficio del demandante y de las personas que lo representan y la naturaleza de la representación. Tercero, el nombre, domicilio y profesión u oficio del demandado. Cuarto, la exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya. Y 5, la enunciación de las peticiones que se someten al fallo del tribunal. Muchas gracias, don Heriberto. Si ustedes se fijan, ¿ya? Lo que hace el artículo 254 es marcarle una pauta. ¿A quién le está marcando una pauta? Doña Marcela. ¿A quién cree usted que le está marcando una pauta el artículo 254? Disculpe, no alcancé a oír bien toda la lectura. Son los requisitos de la demanda. ¿A quién le estará marcando una pauta? Eso no se trata de controlar, es de saber qué está haciendo, dónde está. ¡Eso es controlarme! Cuidado, no me caso. Ángel, tú tienes que entender que no eres mi dueño y nadie se va a apoderar. Don Freddy, ¿está por ahí? Les va. Bien, ¿a quién creen ustedes que le está marcando una pauta entonces la disposición del artículo 254 del CPC? Al que interpone la demanda. Al recurrente. Al demandante. Al recurrente, correcto. Al demandante, no al recurrente. También estamos hablando de un recurso. Estamos hablando de una demanda. ¿Ya? Si miramos el artículo 314, ¿ya? ¿Quién lo puede leer, por favor? 314. Ya, 314. Si el demandado reconviere al actor, deberá hacerlo en el escrito de contestación, sujetándole a las disposiciones de los artículos 254 y 261, y se considerará para este efecto como demandada la parte contra quien se deduzca la reconversión. La reconversión, perfecto. Si ustedes se fijan, ¿ya? Lo que hace el CPC es establecer la norma o las normas de cómo nos vamos a relacionar las partes en juicio. Cómo nos vamos a tratar entre las partes. Por un lado, el 254 nos está diciendo, oiga, si usted quiere demandar, usted tiene que cumplir con estos requisitos: individualización del tribunal, individualización de la parte y del representante, ¿ya? Individualización de la parte demandada, las peticiones de hecho, o sea, los fundamentos de hecho y fundamentos de derecho, y las peticiones concretas. Por otro lado, nos está diciendo, como ejemplo, el artículo 314, oiga, demandado, si usted además quiere demandar, usted tiene que cumplir con los mismos requisitos que cumple el artículo 254. Es decir, si va a interponer una demanda reconvencional, ¿ya? Usted tiene que fundar esa demanda con los mismos requisitos que establece la norma que está generada para el demandante. Si nosotros profesor, ¿qué es reconvención? Es, lo voy a decir de una manera que no me gusta, ¿ya? Pero que es una forma fácil de entender, es una contrademanda. ¿Ya? Es la acción que puede ejercer el demandado en contra del demandante. Si nosotros vamos mirando el Código de Procedimiento Civil, nos va a ir entregando la forma en cómo nosotros tenemos que actuar, cómo tenemos que movernos, cómo tenemos que ir generando, ¿ya? nuestro movimiento en el procedimiento. Artículo 381.
tiene el testigo derecho para reclamar de la persona que lo presenta el abono de los gastos que le imponga la comparecencia. Oye, lo que pasa es que yo tuve que ir, tuve que tomar un taxi, tuve que hacer esto, todo esto. ¿Ya? ¿A quién le cobro eso? Se lo cobro al demandante. Si miramos los recursos, ¿ya? O miramos las resoluciones, ¿ya? Van todas dirigidas, ¿ya? A cómo tenemos que movernos o cómo tenemos que actuar o interactuar. Por eso se dice que el derecho procesal en esta parte, ¿ya? Se preocupa de la relación jurídico-procesal, ¿ya? De la relación procesal que se da entre las partes, ¿ya? Sin perjuicio de esto, ya nos vamos a encontrar con que la ley procesal tiene ciertas limitaciones, ¿ya? No es una cuestión que surta efecto en cualquier parte ni en cualquier tiempo, ¿ya? Y la primera de estas limitaciones que nos vamos a encontrar va a ser la limitación relativa al tiempo. Nosotros sabemos que en nuestro país rige el principio de la irretroactividad de la ley, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que rija el principio de la irretroactividad de la ley? Que la ley rige siempre para el futuro y, muy excepcionalmente, rige para el pasado, ¿ya? O para situaciones que han acaecido con anterioridad, ¿ya? Entonces, sobre la base de esto es que veíamos que, por ejemplo, en cuanto al debido proceso, ¿ya? Nosotros vamos a tener que ser juzgados por un tribunal que exista al momento en que se ejecutan los actos, ¿ya? Entonces nos dice, ojo, la ley procesal parte desde este punto hacia adelante, ¿ya? Parte desde su entrada en vigencia y rige hacia el futuro, ¿ya? Por ende, no nos pueden aplicar, ¿ya? Una norma que sea anterior a esa. Aquí nosotros tenemos que hacer varias distinciones. Primero, en cuanto a la naturaleza jurídica, ¿ya? De la ley procesal, tenemos que distinguir, primero, ¿ya? Las leyes de organización, ¿ya? Las leyes orgánicas, ¿ya? Estas leyes rigen in actum, es decir, desde el momento en que entran en vigencia, ¿ya? De ahí para adelante rigen al tiro. Las leyes de competencia absoluta rigen in actum, es decir, desde que entran en vigencia para adelante. Las leyes de competencia relativa, ¿ya? Cambian la figura, ¿ya? ¿Por qué? Porque las partes pueden de una manera u otra disponer de esta ley, ¿ya? No quiere decir que vamos a ocupar una ley antigua para un caso nuevo, sino que sí podemos, ¿ya? Ir moviendo, ¿ya? Este tema. En términos generales diríamos, mire, rigen in actum, pero si es que existe una nueva ley que es más favorable, podríamos aplicarla, ¿ya? Que es lo que pasa en el derecho penal, ¿ya? Si hay una ley que es más favorable al reo, ¿ya? Se aplica la ley más favorable, independiente de que esta haya sido entrado en vigencia una vez que el procedimiento, que el proceso ya estaba encaminado. Y que es lo que en doctrina se denomina el principio pro reo. Lo vamos a ver también en materia laboral. Nosotros sabemos que tenemos un código del trabajo, ¿ya? Y un procedimiento laboral que es pro trabajador, ¿ya? Que parte de la base del principio pro operario, ¿ya? Entonces, obviamente, también, si es que existen normas que favorezcan al trabajador, se van a aplicar, ¿ya? Esa. Y lo mismo, respecto de las leyes de procedimiento, como les estoy diciendo, estas también pueden, ¿ya? Ir moviéndose dependiendo de si son o no beneficiosas en el momento en que se dictan. Segundo, la segunda cosa que nosotros vamos a ver, aparte de la naturaleza jurídica, dice relación con el estado en que se encuentra un juicio al momento de dictarse la ley. Si el juicio se encuentra en tramitación, ¿ya? Obviamente vamos a poder
aplicar, ¿ya?, estas normas que vienen entrando en vigencia ahora, ¿ya?, mientras no se haya dictado sentencia. ¿Ya? Entonces, mientras no se haya dictado sentencia y mientras estas nuevas normas no sean incompatibles con el procedimiento, ¿ya?, nosotros las vamos a poder aplicar. Si el juicio ya está terminado, ya decíamos, está fenecido, no tenemos ninguna posibilidad de ocupar, ¿ya?, estas nuevas. Ahora bien, como todo en derecho, nosotros tenemos que decir que hay que distinguir. ¿Por qué? Porque eventualmente, pensando en el proceso penal, podríamos encontrarnos con leyes que son más beneficiosas, dictadas con posterioridad, y que podríamos aplicarlas en un eventual recurso de revisión. Discutible, pero queda ahí en la nebulosa. Si el proceso no está iniciado, obviamente vamos a tramitar con la nueva ley. Y en los casos en que existan disposiciones que sean transitorias, ¿ya?, vamos a ir adecuándolas a medida que vayamos avanzando en el proceso. Tercera distinción o clasificación que podríamos hacer. La legislación positiva, ¿ya?, en cuanto al tiempo. ¿Ya? Yo les decía recién que a nosotros nos rige la ley de efecto retroactivo, ¿ya? Es decir, que la ley se entiende que rige para el futuro y muy excepcionalmente por la ley de efecto retroactivo podría aplicarse hacia el pasado. Y aquí nos vamos a encontrar con distintos tópicos, ¿ya?, que son interesantes. Por ejemplo, los plazos, ¿ya? Nosotros vamos a hablar en un par de semanas más de, lo voy a ver con el otro curso, ¿ya? Cuando hablamos de los plazos, ¿ya?, tenemos que ver cómo se van a aplicar, cómo se van a computar. Si los plazos ya han comenzado a correr, ¿ya?, vamos a seguir ocupando la ley antigua, independiente de que exista una ley nueva, ¿ya? Los recursos, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a seguir aplicando los recursos, ¿ya?, que tengamos. La prueba, en términos generales, ¿ya?, vamos a regirnos entonces por la ley con la que nosotros hayamos iniciado el procedimiento. Entonces, insisto, el ámbito de aplicación de la ley en cuanto al tiempo, ¿ya?, dice relación con el hecho de que la ley siempre va a regir para el futuro. Y excepcionalmente nos vamos a encontrar con situaciones en las que podemos retrotraer el efecto de la ley a raíz de la aplicación de la ley de efecto retroactivo, ¿ya? Pero por regla general, ¿ya?, rigen para el futuro. Una segunda gran limitación que nos encontramos, ¿ya?, es la limitación relativa al espacio. Nosotros sabemos que la ley chilena, ¿ya?, rige dentro del territorio de la República, ¿ya? Miremos el artículo número 5, ¿ya?, del Código Orgánico de Tribunales. A los tribunales mencionados en este artículo corresponderá el conocimiento de todos los asuntos judiciales que se promuevan dentro del territorio de la República. Dentro del territorio de la República, cualquiera sea su naturaleza o calidad de las partes que no intervengan, ¿ya? Entonces, por regla general, ¿ya?, nosotros nos vamos a encontrar con que la aplicación de la ley se circunscribe a el territorio de la República. Pero, ¿ya?, eventualmente nos podemos encontrar con situaciones que son de carácter especial. Es decir, ¿podríamos nosotros aplicar una ley extranjera en Chile? ¿Podríamos aplicar una resolución de un tribunal en nuestro país? ¿Ya? ¿Podríamos hacer efectiva, hacer ejecutar una resolución de un tribunal extranjero en nuestro país? Sí, podríamos, ¿ya? Y eso entonces va a constituirse como una de estas excepciones al ámbito territorial. ¿Podría un tribunal chileno decretar, ¿ya?, diligencias en el extranjero?
¿Por qué no? ¿Ya? Recordemos el bullado caso Ritz, ¿ya? Donde se pidieron diligencias a bancos extranjeros. ¿Ya? Entonces, por regla general, ¿ya? La ley nacional, la ley procesal rige dentro del territorio de la República, pero excepcionalmente, ¿ya? Podríamos encontrarnos con normas que puedan ser aplicables, ya sea fuera o dentro de los territorios del territorio nacional. Señores, por hoy vamos a quedar hasta ahí. ¿Ya? Yo me había comprometido con ustedes a tratar de enviarles antes de esta clase los apuntes, ¿ya? Cuestión que no alcancé a terminar de hacer, ¿ya?